Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Sí, habéis leído bien, Ucrania tendrá que ceder territorio y además muy probablemente de todas, o sea, no hay ninguna otra opción y no lo digo yo, lo dicen directamente desde Occidente. Por otra parte, hoy vamos a comentar un detalle de la contraofensiva ucraniana que, si bien han mencionado en los medios occidentales, no han sabido interpretar o no han querido interpretar. Pero antes de nada, ¿qué es lo que está ocurriendo en Níger? Llevamos bastante tiempo siguiendo muy de cerca la situación en Níger, que a todo esto es absolutamente fundamental porque es precisamente allí donde se está produciendo ahora otro episodio de pérdida de poder por parte de Occidente. Recordemos que recientemente la CEDEAO, esa especie de Unión Europea a la Africana, dijo que intervendría en el país, lo cual obviamente fue provocado por Estados Unidos y por Francia, principalmente por Estados Unidos, porque ya informamos desde aquí de que el gobierno francés está ahora mismo planeando la salida de sus tropas de Níger y también muy probablemente del Chad, lo que viene siendo para no levantarse dos veces. Pero Estados Unidos obviamente hará lo posible por mantener esa hegemonía a nivel mundial, que de hecho ya no tiene, así que pues convenció a la CEDEAO para que termine interviniendo. Pero la realidad es que no tiene realmente con qué intervenir y al final esos países que forman parte de la organización tienen que garantizar también su propia seguridad, y entre ellos hay países con una situación tan sumamente complicada como por ejemplo la de Nigeria, país que por cierto ya hemos analizado en el canal de Liusibaya Geopolítica, donde os invito a seguirme para más análisis geopolíticos, lo que viene siendo en profundidad. O sea que todo apuntaba a que la CEDEAO al final terminaría interviniendo, pero realmente desde aquí no lo veíamos para nada claro y ahora lo vemos menos claro aún, puesto que la Unión Africana, pues esa enorme organización que representa a todos los países del continente africano, al final ha dicho que se desmarca de la CEDEAO y no está para nada a favor de intervenir en Níger. O sea que básicamente desde la Unión Africana se le ha enviado un contundente mensaje a Estados Unidos de: si quieres intervenir, ve tú. Eso por un lado. Por otro, estamos viendo que el actual gobierno de Níger, que resultó pues a partir de ese golpe de estado que ocurrió en el país, al final está recibiendo más y más legitimidad. Recientemente el primer ministro recién electo o recién puesto, como prefiráis, pues fue directamente al Chad, se reunió allí con las autoridades, están estableciendo ya los primeros lazos entre los dos países, o mejor dicho, entre los dos gobiernos, ¿no? Uno de los cuales es bastante reciente. De modo que si lo que estamos viendo es que el primer ministro ya está empezando a hacer sus primeros viajes por el continente africano, todo apunta a que la situación en Níger se va a quedar tal y como está, de modo que la hegemonía occidental acaba de recibir otra puntilla más. Y todo eso ha ocurrido gracias a la tremenda solidaridad del continente africano, muy particularmente a la solidaridad de países como Mali y Burkina Faso, solidaridad que han mostrado dichos países con Níger. De hecho, lo han hecho hasta el punto en el que Burkina Faso ha empezado a exportar cereales a Níger debido a la complicada situación que ahora mismo asola el país. Pero claro, Burkina Faso recientemente prohibía las exportaciones, o sea, las cancelaba básicamente porque no tiene cereales para el país propio y sin embargo está compartiendo con el país vecino, al que ve muy necesitado. Y aquí en esa tan compleja ecuación alimentaria, todo hay que decirlo, el grano ruso vendría mejor imposible. Tienen que establecer todavía la cadena logística, que supone la participación de varios países a la vez, pero no descartemos que Níger pronto recibirá cereal no solo de Burkina Faso, sino también de Rusia. Y por último, en cuanto a la situación en Níger, informa la agencia rusa de noticias TASS, la más antigua de todas. El servicio británico de inteligencia MI6 preparó un destacamento de sabotaje formado por 100 combatientes de organizaciones
nacionalistas ucranianas, que será enviado a África, declaró a nuestra agencia una fuente militar diplomática. La tarea de la unidad ucraniana entrenada por los servicios especiales británicos consistirá en llevar a cabo sabotajes en instalaciones de infraestructura en países africanos, así como eliminar a dirigentes africanos orientados a la cooperación con Rusia, indicó el interlocutor de la agencia. Todo esto cuadra perfectamente con la situación que acabamos de analizar ahora mismo. Es decir, desde Occidente han visto que no pueden tomar Níger por lo militar, así que van a intentar hacerlo por la vía del sabotaje. Y qué casualidad que aquí también esté involucrada Ucrania o, bueno, esas formaciones ultranacionalistas que se supone que no hay en el país. Y ahora sí que sí, pasamos directamente al conflicto ucraniano, o bueno, a lo que es la guerra de la OTAN contra Rusia. Y tanto es así que recientemente la OTAN se ha pronunciado sobre la posibilidad muy clara, diría que incluso muy rotunda, de que Ucrania tendrá que ceder territorios a Rusia para terminar formando parte de la alianza. Tremendo, se supone que la OTAN se metió en el conflicto simplemente para ayudar a los pobrecitos míos de Ucrania, porque bueno, pues no podían solos y por eso había que enviar Leopard, Challenger y todo lo demás, de lo cual, por cierto, todavía hablaremos a continuación, porque ese detalle es absolutamente fundamental a la hora de comprender qué es lo que está ocurriendo ahora en el frente. Pues bien, estaban enviando todo tipo de ayuda humanitaria barra militar a Ucrania, y al final terminaron casi que dictando las condiciones en las cuales Ucrania tendrá que firmar ese futuro acuerdo de paz, que en algún momento tendrá que llegar, o eso o directamente la desaparición del país. Vamos, lo que llegue antes, que todavía está por ver qué es lo que será. Desde Ucrania, obviamente, han reaccionado a estas declaraciones hechas desde la OTAN de una forma, digamos, nada alegre. Responde el asesor de Vladimir Zelensky, Mikhail Podolyak: ¿intercambiar territorios por un paraguas de la OTAN? ¡Qué extraño! En otras palabras, aceptar deliberadamente la pérdida de la democracia, que no hay en Ucrania, pero bueno, la van a perder, la destrucción del derecho internacional y la transferencia obligatoria de la guerra a otras generaciones. Eso lo escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, si somos serios y analizamos los hechos tal y como son, lo que dicen desde la OTAN no es ninguna mentira ni ninguna idea descabellada. A día de hoy, Rusia controla una importante parte del territorio ucraniano. Es decir, Ucrania o bien consigue retomar ese territorio por la vía militar o bien tendrá que cederlo a la Federación de Rusia. Porque una tercera opción, perdonadme, pero no existe. Bueno, sí, existe la hipotética opción de que la OTAN decida tirar la casa por la ventana, entrar en el conflicto, pero eso no lo hará en ningún caso por Ucrania. Lo hará en todo caso si el imperio estadounidense termina decidiendo morir matando. Es decir, si nosotros no tenemos ninguna parte de la hegemonía, o sea, no nos queda ya ni la mínima, preferimos enfrentarnos directamente a Rusia y que arda el mundo. Pero dudo mucho que terminen haciendo eso. Espero que no terminen haciendo eso. Y en todas las demás opciones realmente no existe ninguna solución para Ucrania que no sea una de dos: o reconquistar territorio o terminar perdiéndolo de forma absolutamente definitiva. Lo que pasa es que, claro, ahora desde Ucrania se hacen los sorprendidos porque, madre mía, nuestros amigos de la OTAN, ¿cómo pueden decir tal cosa? Pero claro, en la OTAN están viendo cómo está transcurriendo la contraofensiva ucraniana, que en 2 meses ni siquiera ha conseguido acercarse lo que viene siendo frente a frente a la primera línea de defensa rusa. O sea, ni siquiera a la primera, ni siquiera en el frente de Zaporilla, donde más cerca está Ucrania, a un par de kilómetros de esa primera línea de defensa, pero realmente ni siquiera allí se ha producido ese choque directo con la primera línea de defensa de la Federación de Rusia. Y Ucrania, en teoría, tendría que romper la primera, tendría que romper la segunda, afianzar la contraofensiva y ya desde allí partir en dirección Melitopol. Supongo que no hace falta que os explique, teniendo en cuenta que ya hasta los medios occidentales han dicho que en las primeras 2 semanas de la contraofensiva ucraniana dicho país ha perdido más del 20% de todo el equipo occidental que se envió para la contraofensiva en cuestión. Llevamos 2 meses de contraofensiva y aunque Ucrania es cierto que ahora está guardando y ahorrando mucho ese equipo occidental,
en algunas zonas del frente, en particular en la zona de Zaporilla, se ve obligada a sacarlo, y no de cualquier manera, está sacando, digamos, la artillería más pesada, y eso nos hace como un par de apuntes en dirección de cómo está transcurriendo realmente esa contraofensiva. Y es que recientemente en el frente de Zaporilla han aparecido Striker, Marder y Challenger, o sea, vehículos blindados y también los tanques Challenger británicos. ¿Por qué esto es absolutamente fundamental a la hora de comprender cómo está avanzando el conflicto? Pues básicamente porque estos vehículos forman parte, o mejor dicho, estaban reservados para la brigada número 82 de asalto aéreo del grupo táctico Marún. Y no lo digo yo, lo dicen los medios occidentales, o sea, el hecho de que la brigada en cuestión ya ha entrado en acción. Pero claro, en los medios occidentales esto te lo venden como una gran victoria de Ucrania, ¿no? Es como que la brigada número 82 de las fuerzas especiales ucranianas, el grupo Marún, está entrando en combate, luchando heroicamente, pero en realidad esto supone un hecho absolutamente clave en esta parte de la contienda, si hablamos de la contraofensiva ucraniana, y es que dicha contraofensiva ha fracasado, o bueno, está fracasando, todavía no ha terminado, pero de momento sí está fracasando de una forma absolutamente rotunda, porque el grupo táctico en cuestión, el grupo táctico Marún, el que sí es el único que tiene acceso, de los pocos, ¿no?, que tiene acceso a esos Challenger, a esos Striker, que por cierto, pues los Striker y los Marder ya están comenzando a arder en el frente ucraniano. Y hay clarísimos ejemplos gráficos de ello. Pues bien, el grupo táctico en cuestión se estaba reservando, al igual que se estaba reservando el equipo occidental que estaba destinado para ser utilizado por el mismo, se estaba reservando para, digamos, esa segunda o ya tercera parte de la contraofensiva, cuando Ucrania no solo se acercara a las primeras líneas defensivas de Rusia, sino que las rompiera, muy probablemente rompiera incluso las segundas, y entonces, para, digamos, afianzar la contraofensiva, tenía que entrar en batalla ese grupo táctico Marún. Pero parece que algo ha tenido que ir tremendamente mal, puesto que la unidad en cuestión ya se está comenzando a ver por el campo de batalla ucraniano, y esto solo tiene una lectura: Ucrania está quedándose sin reservas. O sea, si antes lanzaba esa carne de cañón en forma de movilizados, ahora también está comenzando a utilizar sus brigadas más preciadas y a sus fuerzas más especiales en todos los sentidos, incluido también el equipo occidental. O sea que ahora mismo estamos ante pues unas quizás un par, dos, tres, cuatro, como mucho, semanas absolutamente cruciales, donde se verá cómo termina la contraofensiva ucraniana, cómo avanza la ofensiva rusa, y en función de ambas puede que incluso se deje entrever el mismísimo final del conflicto.